La verdad que es un privilegio estar acá con ustedes. Tuve el honor de estar hace un año recién, aquí precisamente en Querétaro, en donde me tocó participar en aquella época desde la Procuraduría General de la República para hablar sobre sistemas de gestión, en base a la visión de tener claro qué era lo que estaba pasando en el país desde la operación del sistema, no desde la implementación, sino cómo los estados han venido actuando en los últimos años. Y la noticia que compartía en aquella época era el hecho que Querétaro se convirtió en el referente nacional. Cuando uno habla con la gente de Querétaro, a lo mejor para compartir este dato o esta información, no sé qué tan extraño, qué tan importante o qué tan ilustrativo pueda ser, pero el punto es que haciendo esos comparativos, cuando vemos procesos, cuando vemos una visión de acercamiento con la ciudadanía, cuando vemos progreso, que cada vez que uno regresa a Querétaro hay que compartir nuevas ideas de innovación, pues eso es muy importante porque le da un respiro a las demás, digamos, entidades federativas. Y déjenme decirles que, además, ahora sí me voy a parar, un poco mi visión, porque me tocó venir desde hace muchos años, desde el 2006, soy pionero de la reforma en México. Y decir ser pionero de la reforma en México es haber estado en la guerra contra la delincuencia organizada en Tijuana en esa época, y contemporáneos como Patricia González en Chihuahua, o estados como el caso de, sin duda, Sonora, Durango, Coahuila, vivir en el medio de la problemática de los cárteles. Y por otro lado, el tema de cómo empezar a impulsar un sistema garantista, un sistema de respeto a los derechos humanos, un sistema en donde prácticamente, por un lado, la exigencia de la ciudadanía es: queremos que haya resultados, queremos que haya legitimidad en la policía, queremos creer en los jueces, queremos creer en las autoridades, y por otro lado, el desafío, las capacidades, la educación, los sueldos, la dignidad de cada uno de los operadores y los ciudadanos, en donde el gran pendiente hoy en México sigue siendo la seguridad y la justicia. Por eso hoy qué mejor momento para celebrar este tercer año, en el que prácticamente recientemente lo viví también, haber estado recorriendo todo el país. Y lo que me di cuenta era que no era como muy sano estar comparando si este estado es mejor que el otro, sino más bien es qué podemos descubrir en esta entidad por la cual hay mucha gente trabajando para proyectos concretos. Y lo que descubrí en ese año fue, por ejemplo, en Chiapas, ustedes van a Chiapas y lo que van a encontrar, entre otras cosas, es una increíble dinámica en justicia terapéutica. Es decir, justicia terapéutica hoy es un tema que va a empezar a sonar muy fuerte en el país por la influencia de la política de drogas, por qué hacer frente a personas en un debate entre el tema de salud y justicia. Y desde la visión de las Naciones Unidas hay una idea muy clara, más allá de la legalización del tema relacionado con drogas suaves, es qué vamos a hacer con todas aquellas personas que por primera vez cometen delito con el influjo de las drogas. La respuesta es, entre otras, la justicia terapéutica. En Chiapas hay esta respuesta donde prácticamente por mecanismos alternos están resolviendo, no solo desde la idea de la justicia, sino de la mano con el sistema de salud, entender un tanto a las personas que llegan al sistema. En este recorrido, al hablar entonces de justicia terapéutica, ahora hemos venido oyendo recientemente también con el reciente gobierno sobre la justicia transaccional. Es decir, qué es lo que se está entendiendo cuando hablamos concretamente de todo lo que implica esta transición, y prácticamente volvemos a revisar experiencias de mejores prácticas, y tiene que ver con personas que en un momento, frente a un tema tan polémico, lo que estaremos tratando es de tener claro constitucionalmente, jurídicamente, en la justicia transicional, cómo entender el perdón. Y
Y uno dice, bueno, yo me estoy dirigiendo a abogados y me estoy dirigiendo a estudiantes, pero la noticia que les tengo, que concretamente el Código Penal habla de perdón. No estoy hablando de un tema religioso, estoy hablando técnicamente de cómo es que empezamos a explorar en la reparación del daño, cómo empezamos a hablar de las víctimas, cómo empezamos a hablar de la doble reparación, cómo empezamos a entender que hay casos muy concretos que se transformarán en carpetas y que este es un tema que hoy está en el país ante una expectativa de cómo empezar a conciliar casos en donde habremos de ver temas como el indulto, que es un tema ya quizá en las facultades de derecho que se ha revisado, pero la justicia transicional viene prácticamente desde las experiencias que se vivieron en Sudáfrica, las experiencias que se han vivido en otras latitudes como en Colombia. El tema a tratar es cómo lo vamos a tratar de impulsar en México y bajo qué esquema. Y de ahí en adelante, justicia alternativa, que ha sido todo un éxito en entidades como Nuevo León, como en Sonora, o como hablamos de esa capacidad técnica de judicialización, cuando estamos viendo a litigantes ahora en México que hace unos 10 años era impensable. Hoy estamos viendo audiencias en las que evidentemente con todas sus fallas hay una sorpresa de ver que nuestros abogados desde las universidades están recibiendo ya también la experiencia del Código Nacional de Procedimientos. Amigos, hay sin duda muchos retos. El tema que hoy tenemos recién enfrente es que se está terminando el periodo que planteaba la Ley Nacional Integral para el Sistema de Justicia de Adolescentes. Prácticamente en el mes de junio del 2019, o sea, 4 meses, terminamos con el proceso de implementación. La pregunta es, ¿cómo se implementó? ¿O qué estatus hay ahora en este tema? Y la respuesta es, no voy a entrar a los detalles, solamente es no hablar mucho de lo que no sucedió o de lo que no se generó en el tema de adultos. Pero el tema de adolescentes nos confronta porque hoy por hoy muchos de los adolescentes, frente a esta nueva dinámica, lo que están tratando los operadores es: vamos a tratar de profesionalizar, de especializar a los policías, a los jueces, sí, a los fiscales. Y otro tema más, la ley de ejecución de sanciones. ¿Cómo está funcionando el sistema penitenciario? Cuando ponemos en contexto desde la policía, desde la manera en la que la policía actúa, hablo de todas las policías de México y me atrevo hoy a hablar de la Guardia Nacional, pero no desde un enfoque del debate que se ha venido dando constitucional, sino de la exigencia de cómo prepararnos prácticamente para enfrentar los retos en este país. Y al hablar de la Guardia Nacional es un tema que es sumamente complejo, que es sumamente delicado, pero que al final lo más importante es que desde la visión legislativa es un tema que está en operación. Por lo tanto, a todos y a quienes estamos aquí frente a un reto que implica la Procuración de Justicia, que implica celebrar 3 años de experiencia de esta conferencia de Cosmos, es cómo organizamos a un país como México, en donde prácticamente la visión que hay del extranjero es violencia, es delincuencia y prácticamente quedamos un tanto mal parados. Qué bueno que estoy en Querétaro, porque cuando estoy en Querétaro pienso que tanto ejemplo que se puede dar en el país tiene que ver con la actitud y tiene que ver con la gente y tiene que ver con la manera en la que tratamos a las víctimas y tiene que ver cómo tratamos a los usuarios del sistema. Hoy un poco la lógica, si hablamos desde el 2008 de la reforma constitucional, prácticamente estamos hablando de 11 años. Es cómo medimos, cómo evaluamos, cómo monitoreamos que las cosas están funcionando. ¿Cómo evalúo y monitoreo a un alumno en la universidad? ¿Cómo determino que un empleado público está haciendo bien su trabajo? ¿Cómo evalúo un sistema de justicia? Y esta visión tiene que ver no solo que es cuantitativa, no solo son números. Los ciudadanos no tienen ni idea cuando hablamos de juicios orales todavía, ni de criterios de oportunidad. Les voy a dar un ejemplo. El Estado de México hoy tiene un rango de porcentaje de 35% en juicio oral, de todos los asuntos.
cuando hablo de Campeche, estoy hablando de un porcentaje en juicio oral del 0,1%. ¿Qué es lo correcto? ¿Un porcentaje muy alto o un porcentaje muy bajo? Nos compartían los extranjeros al inicio en la reforma que cuanto menos llegara a juicio sería muy adecuado. Por lo tanto, el hecho de hablar de rangos y de números nos pone en un intermedio. Si es muy poco, que tan poco que prefiero que mejor no llegue nada a juicio. ¿Me explico? ¿O qué tanto va a juicio? Porque entonces, si se pierde prácticamente una bicicleta y estamos hablando de un robo, ¿habría que llevar este asunto a juicio? ¿Cómo empezamos a determinar cuando vemos entidades federativas que no tienen ánimo e información para aplicar criterios de oportunidad? Y luego entonces, ¿cómo empezamos a entender que el sistema funciona por las nuevas determinaciones? Y es como entonces desde la visión central empezamos a medir números. Pero nunca ha sido cómodo ver números porque cada vez que ponemos números hay una competencia insana entre las entidades federativas. Nadie ve atrás del fondo por qué está este número, por qué está esta información. De lo que sí me queda claro es que más allá de ver números, más allá de ver infraestructura, más allá de ver capacidades institucionales, la única manera de que tenemos enfrente para poder medir y para poder evaluar y para poder consolidar es que tanto los ciudadanos están percibiendo que este sistema llegó para quedarse. Que tanto a ti y a mí un sistema funciona o no funciona. Y por eso creo que hoy tendremos que ver estas experiencias y quisiera referirme a la última experiencia que están teniendo hoy los argentinos. La Argentina fue pionera de la reforma muchos años atrás, antes que nosotros, pero lo hizo por regiones, lo hizo por decirlo, por estados. Córdoba es pionero en América Latina. Hoy los argentinos no han podido llevar a cabo su proceso a nivel federal. Les ha costado mucho porque la gran diferencia es que México, su gran contraste frente a otras experiencias es que es una república federal. Y la construcción de una república federal es muy compleja para implementar procesos, porque tenemos una gran dificultad en el artículo 21 constitucional, en donde prácticamente lo que establece es la facultad del Ministerio Público para direccionar investigaciones, y hoy todas las policías investigan. Pero el punto de vista constitucional genera un gran conflicto desde las competencias, y por eso tenemos aquí dos grandes dificultades. La concurrencia hace que la responsabilidad sea de todos y de ninguno. Y por eso hoy tendremos que enfrascarnos en una dinámica no solamente normativa, sino de operación, para tratar de entender asuntos como Ayotzinapa, si era una responsabilidad del Estado de Guerrero o era una responsabilidad de la Federación, o si el caso reciente que se suscita en el seno del Congreso, en la Cámara de Diputados, en donde prácticamente una diputada de Veracruz le notifican que a su hija la acaban de asesinar. Y la respuesta inmediata política es: vamos a actuar como consecuencia trayendo un asunto a la Federación. Cuando la Federación, sus capacidades están en los delitos federales, no en los homicidios ni en los secuestros. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Por eso los argentinos están diseñando algunos proyectos como el siguiente, y se los quiero poner a consideración para solamente ir planteando temas que me parece que son los que vienen próximos para discutir en el marco del sistema acusatorio. Cuando empieza la dinámica en la reforma, la pregunta primera que se hace en América Latina es: ¿impulsamos jurados o no? Como en las películas. No solamente el arma técnica, no solamente el juez de control, no solamente estoy hablando de la audiencia, estoy hablando del componente ciudadano.
Cuando preguntamos a los norteamericanos, ¿para ustedes ha sido bien o cuál es la visión de que participen como jurados? Yo no estoy diciendo que vamos a impulsar jurados, yo estoy diciendo lo que está pasando en algunas regiones de Argentina, en algunos delitos. Lo que está sucediendo es que esto está comprometiendo a los ciudadanos a que no solamente están viendo el sistema como en la televisión, los está haciendo parte. ¿Cómo involucramos a las personas al sistema? Porque el sistema no es un sistema ajeno, es un sistema que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con un accidente, tiene que ver con una lesión, tiene que ver con un conflicto de vecinos, tiene que ver, desde luego, con delincuencia organizada. Hoy por hoy tenemos este reto. Y el reto es que vamos y les decimos a los estudiantes de Derecho, les hablamos de buenas noticias o les decimos que hay poco trabajo, que hay que hacer todo un servicio de carrera y que no hay muchas oportunidades, que hay mucha corrupción. Les decimos a los estudiantes, simple y sencillamente cambia de carrera porque quizá esta no sea la mejor opción. Yo creo que hoy estamos en un momento crítico, en donde prácticamente no solo es un llamado a los abogados, sino también a todas las distintas carreras, a la visión vocacional. Y la visión vocacional tiene que ver con otras disciplinas. El sistema es multifactorial. Y todos los que están aquí hoy tienen un propósito. Mi pregunta es, ¿qué es lo que los hizo venir a este evento? No me contesten todos, porque a lo mejor igual unos van a decir que vinieron con mucho ánimo y quizá otros no tanto. Pero el hecho es que hoy yo veo más gente que nunca que el año pasado. Y quiere decir que algo está sucediendo. Algo está pasando en Querétaro que cuando vamos todavía a algunos lugares de la República solamente aparecen unos 10 jóvenes. O hay que ir a las universidades a tocar puertas para decirles, tenemos todos hoy un reto que se transforma o que tiene que ver con la vocación, que tiene que ver con el entusiasmo, que tiene que ver con la idea que este país mejore, que este país cambie. Amigos y amigas, déjenme decirles que hoy el reto no solamente es un puesto más en una oficina de gobierno. Si fuera eso, me parece que sería como un tanto triste el hecho de decir voy a un trabajo y se acabó mi jornada, sino me parece que hoy quiero compartir con ustedes una misión. La misión es que en estos años he podido conocer a muchísimas personas y todas estas personas tienen algo en común, que les importa su país. Todas estas personas tienen algo en común, que les importa su estado. Nosotros en plena guerra, cuando estábamos viviendo el 2007, prácticamente en ese momento el tema más importante en términos de delincuencia delictiva era el secuestro. Hoy es la extorsión, hoy es el huachicoleo, esta explosión que se vio en la televisión, estos señores, personas corriendo. Y la pregunta es, ¿qué hay atrás de todo este fenómeno? ¿Qué hay más allá de perseguir en el marco de la Constitución, de las leyes, un sistema que nos está permitiendo que en el primer lugar está la persona? La Constitución claramente lo señala en su artículo 1, y la reforma del 2011 deseaba que los derechos humanos, erga omne, el primero en el marco de la visión era el ser humano, el ciudadano. ¿Cuántos ministerios públicos están comprometidos cada vez que llega una persona a tocar la puerta por algún tema? ¿Cuántos policías están involucrados en el seguimiento de los asuntos cuando son muchos casos? Y por eso qué bien que también acá se han planteado procesos de gestión para tratar de organizarnos en esta dinámica. Cuando hablamos de enfermos en los hospitales, sabemos que hay tantos enfermos, pero nunca sabemos qué sucedió con los enfermos. Si tuvieron cáncer, si estuvieron o fueron llevados a otras áreas de la especialización. Acá tenemos detenidos y luego no sabemos qué pasa con los detenidos, si tuvieron sentencias, si no tuvieron. Es decir, hay un poco de esta parte de cómo el sistema al final está funcionando. Me quedo con esto. Para mí es un gusto volver a saludar con mucho gusto al secretario de Gobierno. Para mí es un gusto volver a ver al fiscal, mi hermano Alejandro, porque desde Querétaro salió una chispa. No es un discurso, no tengo ningún interés en Querétaro en el sentido porque no vivo aquí.
Solo quiero decir que ustedes tienen la gran oportunidad de seguir alentando a los demás que están en los lugares vecinos, como en Guanajuato, que siempre fue un orgullo la experiencia del sistema acusatorio en Guanajuato. Pero saben que hoy Guanajuato está pasando por un problema muy fuerte. El problema es que por ahí pasa todo un ducto que tiene que ver con el tema de los hidrocarburos, y todo el mundo cuando piensa en Guanajuato lo único que está pensando es en el huachicoleo. Pero hoy hay muchas personas que estuvieron trabajando y luchando arduamente por tener un sistema de lujo. Hoy en Yucatán, en este momento, hay un grupo de canadienses que está trabajando para el sistema de adolescentes. Hoy se está renovando un poco la visión en Baja California Sur, después de tener muchos temas de incidencia delictiva, de despertar y de apoyarse en la cooperación internacional. Y un grupo de españoles los está apoyando con temas relacionados con homicidio. Las buenas noticias se tienen que gritar. Las buenas noticias se tienen que decir. Todos los días cuando nos levantamos en los periódicos es tal parece que tantos delitos, tanta comisión de problemas que hay en este país nos genera un desánimo. El ánimo es que también hay noticias buenas, pero esas no venden. No a todos los periodistas les gusta dar a conocer las buenas noticias. Los medios de comunicación no están muy interesados en los sistemas de justicia y hablar y decir que hay éxito en tal o cual entidad. Más bien es un deseo y es un hecho de que al final del día tenemos que llegar a las universidades y decirles a los jóvenes y decirle a la nueva esperanza de este país que estamos a punto de construir un México en el cual no se nos debe caer en pedazos. Y eso depende de ti, depende de ti, depende de ti, depende de mí. ¿Dónde están ahora ustedes en este punto? ¿Dónde estamos ahorita en este punto? ¿Cómo estamos ahorita? A todos. ¿Qué hacemos? En términos de, es un tema que nos da pena, es un tema del cual evidentemente cada quien cumple con su compromiso, pero la respuesta es más que eso. Porque al final, si tenemos aquí un periodo de vida, lo único que por lo cual daremos cuentas tiene que ser con ¿a qué te dedicaste? Y entonces yo me dediqué a ser abogado, o yo me dediqué a ser ingeniero, o yo me dediqué a ser gestor. Pues ojalá y sea el intento de haber sido el mejor, no por el resultado, sino por el corazón. Y uno tiene que hablarle a la gente en este idioma ahora, porque de otra manera, la única forma que vamos a tener enfrente de nosotros es la desesperanza. Cuando vemos las noticias, el hecho de decir, este país es un país que siempre está en el rango de 140 países en el marco de la corrupción, en el lugar 138. Nos da gusto decir, pregunto, cuando estamos hablando de los procesos de justicia, cuando estamos en los últimos lugares, cuando nos comparan con Guatemala, con respecto a Guatemala, cuando nos respetan en otras comunidades, pero que cuando tiene que ver con el tema de justicia, parece que México es aparte. Señores, ustedes son una nueva generación, ustedes corresponden a una nueva generación. La nueva generación tiene que ver con una actitud, tiene que ver con un conocimiento pleno de dónde nacieron, a qué se dedican y cuánto tiempo quieren ustedes dedicar su vida para poder de alguna manera colaborar con esto que aquí nos llama y que es precisamente un proyecto que tiene que ser garantizar los derechos humanos, que tiene que ver que todo lo que ustedes están haciendo está hecho por gente de Querétaro, que tiene que ver que tenemos que tener ese cuidado de no abusar del poder, que tiene que ver que siempre tendrán ustedes la oportunidad de ser los primeros en el país, porque así lo son hoy, se la tienen que creer, por cierto, que ustedes en definitiva, todos los que están aquí, ¿no?, junto conmigo y con todos los que estamos intentando hacer un mejor país, es prácticamente dedicar nuestro tiempo para que el ejercicio que tiene que ver con el sistema acusatorio, y no es el sistema en sí mismo, trastoque a las personas. Y me quedo con esta parte final. La parte final tiene que ver siempre con una idea conclusiva. Y la conclusión tiene que ver cómo jalar, cómo llamar la atención. Me recuerdo mucho una experiencia en Estados Unidos que se ha planteado en algunos libros. Concretamente fue en el estado de Oklahoma, y ahí se hizo una competencia con niños autistas,
Es decir, tenemos aquí una lista, dice el libro, de 10 niños que están en una competencia de 100 metros de carrera. Imagínense, lo quiero que ustedes se imaginen esta idea. Y entonces hay un elemento que es que va a detonar para que esos niños empiecen a correr. ¿Y quién va a ser el niño que va a ganar la carrera? El libro dice lo siguiente: empezó la carrera y se cayó un niño de entrada. Y termina el libro diciendo: los niños decidieron no correr, se regresaron por el niño y terminó la carrera. Moraleja: si en el sistema falla la policía, si en el sistema falla el juez, si en el sistema falla el facilitador, si en el sistema falla el magistrado, si en el sistema falla la víctima que no supo cómo presentar su denuncia, no regresamos y empezamos de nuevo. Porque no hay otra manera de que el sistema funcione si no es en equipo. El equipo es la estructura que a veces parece tan fría, parece tan distante. ¿Cuándo me va a atender un juez? ¿Cuándo me va a escuchar un ministerio público? ¿Cuándo la policía me va a hacer caso? ¿Cuándo la policía me va a dejar de torturar? El llamado central es a entender que el esquema sistémico es el llamado a la única manera de poder resolver un tema que será por generaciones, y ustedes responden como generación, como yo, frente al llamado que tenemos de dar un sí a donde nos encontremos. A nombre del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, les deseo la mejor de las suertes. Estamos para servirles no solo a la gente de Querétaro, sino de toda la República. Y hoy el reto es cómo soñar, porque soñar tiene un costo. Hay gente que perdió la capacidad de soñar, hay gente que perdió la capacidad de pensar que en este país no somos capaces de dar un paso en el tema de seguridad y justicia, porque hay tanta gente que se quedó con la idea de que somos simple y sencillamente un país de fracasados, simple y sencillamente un país mediocre. Y yo me opongo rotundamente, porque pertenezco a una generación de mexicanos que está dispuesto, como ustedes, hasta el último momento y donde me toque, a dar la cara por mi país. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.